Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, yo inicialmente ahora los voy a silenciar para no hacer eco. Vamos a hacer una presentación. Cuando ustedes tengan alguna duda, e incluso vamos a participar a lo largo de la clase, ponen el micrófono y nos van consultando, nos van parando, no hay problema. Bueno, un ratito, en el momento se tiene que ser. ¿Cerró? No, sí cerró. No, se trabó de nuevo la computadora. Sí. ¿Quieren ir apagando sus cámaras por las dudas para tema de conexión? Como yo voy a transmitir ahora, quizás yo para que se vea más. Eso no se ve. ¿Ven todos mi pantalla? Bajo el volumen ahí. Se escucha mejor. Bajo el volumen. Ahí está. Bueno, comenzamos entonces. Recordemos, es la tercera clase ya, la segunda parte de toda la clase de adaptación específicamente, del proyecto Acción Climática Participativa, integrando los retos del cambio climático en el Gran Chaco Americano, ¿no? Que abarca municipios y localidades y departamentos de esta región, organizado por la Fundación Plurales y la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, que seríamos nosotros, Emanuel y yo. Bueno, para retomar, ¿se acuerdan? Habíamos hablado un poco de los conceptos del cambio climático, cómo se producía, una breve introducción a los términos en generales, y la clase pasada habíamos avanzado ya con la adaptación específicamente, ¿no? El plan de adaptación, que la adaptación básicamente sería cómo convivir, cómo sobreponernos a los impactos del cambio climático que ya padecemos o que podemos padecer en el futuro, ¿no es cierto? Para retomar, ¿se acuerdan que la adaptación, el plan de adaptación, teníamos tres etapas o tres grandes hitos a lo largo del plan? En el primero teníamos que hacer un análisis, una evaluación de la vulnerabilidad, amenaza y exposición, ¿cierto? Para determinar con estas tres variables, vulnerabilidad, amenaza y exposición, qué riesgo tenemos de sufrir un impacto del cambio climático. Qué riesgo y qué tan grande es, ¿no es cierto?, dimensionarlo. Luego, con ese análisis que ustedes han ido avanzando, completando o empezando a completar las planillas, tenemos que definir objetivos de adaptación. O sea, que con este análisis inicial, ¿qué objetivo nos planteamos de acá a 2030, por ejemplo? O puede ser más en largo plazo también, este plan en específico, estamos hablando de 2030. Y luego, con esos objetivos, ¿qué plan o qué acciones hacemos para llegar a esos objetivos, justamente? Es decir, ¿cómo pasamos del diagnóstico a la acción? Para repasar un poco, ¿se acuerdan este gráfico que decíamos que tenemos? El peligro o la amenaza, la vulnerabilidad y la exposición. Entonces, cuando estas tres características confluyen, es decir, cuando están juntas, ocurre el riesgo. Si tenemos una amenaza y tenemos exposición, pero nuestra vulnerabilidad es baja, bueno, es menos el impacto que vamos a sufrir. Lo mismo si vamos sacando alguna de estas características. Somos vulnerables y tenemos exposición, pero no tenemos la amenaza, no vamos a sufrir un impacto severo. Bueno, esto nos deja la pauta de que podemos actuar sobre cualquiera de estas tres variables. Por eso es importante determinarlas, conocer cada una para saber con mayor eficiencia en los recursos, qué acción podemos tomar para disminuir los impactos. Siempre el objetivo va a ser disminuir los impactos. Entonces, bueno, ¿cómo planteamos los objetivos? ¿Se acuerdan? Nosotros vamos desde la clase pasada armando estas tres tablas para determinar la vulnerabilidad, la amenaza y la exposición. Acá vamos a ir
completando en esta planilla qué amenaza, vulnerabilidad fuimos identificando, qué objetivos tenemos para, por ejemplo, acá tenemos una vulnerabilidad de 200 hogares, por ejemplo, y bueno, el objetivo puede ser para disminuir en 2025 a 100 y en 2030 a 0, por ejemplo, ¿no? Estos son ejemplos. Y bueno, y acá tenemos justamente la fecha, qué objetivo tenemos de reducción y la fecha. Eso es para ir ordenándonos y para poder ir midiendo realmente cómo poder disminuir el impacto. Lo mismo con la amenaza, con cada uno de los elementos que hayamos encontrado, vamos a ir planteando un objetivo y una fecha de cumplimiento. Esto es básicamente, resumiendo, lo que genera el plan de adaptación. Ahora bien, ¿qué acciones podemos tomar? ¿No es cierto? Fíjense, como decíamos, la acción puede estar sobre cualquiera de esas tres variables, que serían la amenaza, la vulnerabilidad y, bueno, la exposición también, que muchas veces está en conjunto con la vulnerabilidad, está bastante asociada, pero es otra variable. Y fíjense que tenemos distintas acciones, distintos ejes para actuar y acciones para realizar, porque no todos los gobiernos van a tener las mismas características, las mismas amenazas, entonces podemos tener distintas herramientas. Por un lado, podemos actuar directamente sobre los riesgos, principalmente para monitorear o vigilar de sistema integral, o sea, de manera integral, con un sistema de alerta temprana, por ejemplo, y el riesgo justamente abarca las tres variables, entonces podemos actuar directamente sobre el riesgo e ir atacando las tres variables. Luego tenemos disminución de amenazas, o sea, actuar directamente sobre las amenazas, sobre comúnmente llamados los desastres. Y acá tenemos infraestructura gris, por ejemplo, con obra pública. Dábamos el ejemplo ahora vamos a ir viendo cada uno, pero de la típica obra pública para inundaciones, ¿no? Obras en el curso de agua que generalmente conlleva desbordes, o para inundaciones repentinas puede ser desagües pluviales. Infraestructura verde para inundaciones, o sea, todo lo que sea también basado en ecosistemas. Esto va un poco de la mano. Ahora vamos a ir viendo un ejemplo de cada uno. Todo lo que sea con medios naturales, cómo poder ir reduciendo las amenazas. Estrategias para sequías, que quizás también puede ser el caso. Estrategias contra incendio, cómo cada una de las amenazas, qué acción podemos ir tomando. En la vulnerabilidad, que ya tiene que ver más con la ciudad en sí, con la comunidad, tenemos, por ejemplo, el plan de ordenamiento territorial, tanto urbano como rural. Fortalecimiento de economías locales, cómo ir generando una mejor calidad de vida a través de un fortalecimiento económico. Soberanía alimentaria, que no sé si han oído, está muy de moda últimamente, cómo asegurar la soberanía alimentaria. Básicamente es asegurar la calidad o los requerimientos nutricionales de la población con alimentos que se produzcan en el mismo territorio. Bueno, acciones sobre residuos, ahora vamos a ver también cómo a lo largo de todas las etapas de la gestión integral de residuos. Infraestructura, fíjense, acá ya nos empezamos a cruzar, y acá vemos este cuadrito que dice, una acción puede actuar sobre más de una amenaza. Bueno, acá en realidad no sería amenaza, sino sobre más de una variable, que puede ser que actúe y cause efectos sobre dos o tres variables, por más que sea una única acción. Acceso a servicios públicos, acá también, mejorando los servicios públicos, también puede estar vinculado a infraestructura gris, como les decía, por ejemplo, el caso de desagües pluviales. Acá también en los servicios públicos ingresaría los desagües cloacales, el agua corriente o la red de agua potable. Y educación. Fíjense, todas estas variables, donde más podemos actuar, más acciones podemos realizar, es en la vulnerabilidad, es decir, en la sociedad, en la ciudad en sí. Y luego tenemos también en la gobernanza, ¿no? Que tenga que ver con las políticas públicas, mejorando la transparencia y dando la oportunidad a la gente a poder participar, a poder tomar parte de esta acción, que también se acerque la población y nos diga,
puntualmente los problemas de ellos, que muchas veces podemos tomarlo desde un gobierno local como global, pero cada uno tiene sus particularidades, a todos nos afecta el mismo fenómeno quizás, pero cada uno tiene sus particularidades o sus problemas puntuales, y la capacitación permanente también, tanto a la comunidad como a los gobernantes, que todos los nuevos hallazgos científicos, todas las nuevas particularidades sobre el tema del cambio climático, sobre adaptación en particular ahora, se puedan ir transmitiendo y que podamos ir adquiriendo ese conocimiento y esa mejor manera de actuar, ¿cierto? Ahora bien, vamos a ir viendo cada una de estas y los ejemplos que han hecho algunos gobiernos locales acá mismo en Argentina. Tomen nota, esto es para de ahora en más, en la presentación, vayan tomando notas de algunas de las acciones que vamos a ir viendo ahora, que ustedes crean, obviamente con sus particularidades, con su escala, pero que ustedes crean que se puedan ir replicando, implementando en su municipio, ¿no es cierto? Tanto en Villa Tulumba como en Las Breñas, de acuerdo a lo que han ido completando en las planillas o lo que también ustedes conozcan del territorio, situaciones que pasan, y está bueno poder ir viendo, por lo menos para tomar una idea e ir enfocando un poco hacia dónde apunta el plan, ¿no es cierto? Ustedes igual, cada una de las acciones que vayamos viendo ahora y yo vaya mencionando, me paran si les interesa algún dato más o algo, lo vamos viendo. Ya les digo, yo por ahí me entusiasmo a veces y le doy para adelante, pero me van parando. Importante ir tomando nota para ir viendo qué podemos implementar en cada municipio. Bueno, comenzamos con el monitoreo de los riesgos. Esto es, como les decíamos, un abordaje integral. Aborda todo, vulnerabilidad, amenaza, la exposición también. Este es un ejemplo de la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro. ¿Se acuerdan? La clase pasada decíamos, justo Bariloche tiene la característica de que confluyen un montón de riesgos, un montón de amenazas de distinta índole, por las características del territorio, por la ubicación geográfica, la característica climática. Entonces, acá vale mucho la pena abordar de manera integral los riesgos, porque hay un montón y son muy diversos. Fíjense, acá tenemos monitoreo de diversidad, justamente, de la cantidad de riesgo por sistema de información geográfica. El sistema de información geográfica es algo parecido al Google Earth, por ejemplo, con coordenadas geográficas, entonces se puede determinar un punto con coordenadas y se puede identificar en territorio. Eso es buenísimo y en este caso vale mucho la pena para Bariloche que tiene tanta variedad de. Acá podemos señalizar las áreas seguras, podemos también realizar simulacros, que en un simulacro estamos justamente simulando puede ser una evacuación, puede ser un incendio, puede ser lo que nosotros se nos ocurra, y justamente es un abordaje de manera integral de cómo responder en todas las situaciones, tanto las vías de escape, a dónde se dirige esa comunidad, toda la situación, recrear toda la situación y todas las problemáticas, cómo nos vamos a organizar en un centro de evacuados, bueno, que muchas veces si no hacemos la práctica no las tenemos en cuenta. Estudios hidráulicos también, que ahora vamos a ver algunos municipios que lo hayan hecho, que recreen cómo se comportaría, por ejemplo, un arroyo, un río, un lago con distinto caudal, con distintos regímenes de lluvia. Información climática permanente también, esto es importantísimo, cómo va a ir variando el clima, el pronóstico del tiempo en el corto plazo. Incorporación de temáticas de riesgo en la currícula escolar, esto también es importante, sobre todo a pequeñas escalas, quizás los municipios, tanto Las Breñas como Villa Tulumba, esto sea una buena opción también y sea fácil de llevar adelante, que ya desde la escolaridad los chicos puedan ir conociendo el riesgo y abordando estas problemáticas. También dentro de gestión integral de riesgo tenemos los sistemas de alerta temprana. Este es un ejemplo del municipio de San Antonio Areco, en el norte de la provincia de Buenos Aires,
el mismo municipio tiene un centro de monitoreo y alerta temprana. Va haciendo una vigilancia del río Areco, en este caso, para lo más temprano posible detectar un potencial desborde, ¿no es cierto? Con mayor anticipación y poder actuar. A la par de esto, fíjense, tiene una aplicación de celular para poder transmitir esos datos a la población que lo tenga, ¿no es cierto? Se lo descarga de la tienda de aplicaciones. Y bueno, y estas estaciones de medición que reportan a este centro de monitoreo y obviamente después a la aplicación para poder anticiparse, ¿no? Eso es un sistema de alerta temprana. Acá está aplicado a inundaciones o a desborde del río Areco en este caso, pero puede ser un sistema de alerta temprana para incendios forestales, como determinar o tener información anticipadamente para prevenir un desastre y poder actuar antes de que ocurra. No ir siempre después, sino actuar antes. Acá hay otro sistema de estaciones, esta vez pluviométrica, es para, las anteriores estaban en el río, estas están en planta urbana y son para lluvias intensas, ¿no? Esto va previendo, de acuerdo a la intensidad que tenga la lluvia, cómo se inundaría la localidad o un área, que obviamente debe ser problemática, si sigue lloviendo de esa intensidad, ¿no es cierto? Con cierto caudal, ¿qué daño nos va a causar? Junto con esto, protocolos de alerta, o sea, de acuerdo a cómo vaya avanzando esa precipitación, qué protocolo tengo que ir siguiendo, centros de evacuados potenciales, lo que decía, y difusión. O sea, es una manera de abordarlo íntegramente y contemplando toda la situación. Infraestructura gris. Acá, como decíamos, vamos a trabajar sobre la obra pública, ¿no? Esto es quizás lo más conocido. Acá entran, por ejemplo, los recuperadores pluviales o retardadores pluviales, son estos que están acá abajo, que los desagües pluviales, es decir, todo el agua de lluvia que cae en el techo, en vez de mandarlo a un caño y que vaya a la cuneta, ¿no es cierto? Y que después vaya, o que escurra naturalmente, o que vaya a un sistema de desagües pluviales que termina en un río, en un arroyo. Primero, fíjense acá, tenemos los caños que van por todo este sector y terminan en estos tanques. Y acá se hace un aprovechamiento, puede ser para riego, puede ser para agua sanitaria, y recién el exceso de eso va, o sea, acá escurre en este terreno absorbente, y recién lo que rebalse ese terreno absorbente cae en esto que son los desagües pluviales que van al colector municipal y terminan en el río. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, toda el agua que tenemos acá normalmente iría al desagüe pluvial. Acá se hace un retardamiento, es decir, no va toda el agua junta, y además se hace un aprovechamiento, se recupera el agua. Esto es importante. Fíjense, acá tienen, en esta localidad tienen un superávit hídrico, es decir, tienen mucha agua y la retardan, ¿no es cierto?, para que no llegue toda junta al río porque puede causar inundaciones. En otros casos puede ser todo lo contrario, que no tengan mucha agua y el agua de lluvia que caiga la necesiten almacenar para otro momento de sequía, ¿cierto? Que puede ser el caso de las localidades más al norte. Así que bueno, tiene una doble funcionalidad. Luego tenemos, esto se puede aplicar en cualquier edificación, pública, privada y de cualquier escala, obviamente. Luego tenemos pozos permeables, es decir, que no impermeabilicen la superficie y porque lo mismo, imagínense ustedes sobre un pavimento, escurre el agua y toda esa agua que nosotros la vemos que quizás cae en una alcantarilla es agua que termina en el río. Si multiplicamos eso por la cantidad de vivienda, la cantidad de pavimento que podamos llegar a tener o de superficie impermeabilizada, es mucha agua. Entonces, ir favoreciendo lugares que sean permeables, que pueda absorber ahí mismo, donde antes no se podía, también va a disminuir la cantidad de agua que llegue al desagüe. Canalizaciones, rectificaciones, dragados, reservorios hídricos. Bueno, todo esto son una serie de obras. Por ejemplo, acá detrás lo tenemos, es un tramo urbano, también en la localidad de San Antonio de Areco,
donde se hicieron una serie de obras. Fíjense, acá tenemos un puente, no, perdón, este es una compuerta. Acá tenemos un puente, este es el Puente Viejo, es Monumento Histórico Nacional, quizás lo conocen o no, pero bueno, fíjense acá, el Puente Viejo, no se podía tocar tampoco su estructura por ser monumento histórico, y se hizo un aliviador, es decir, antes del río el agua pasaba solo por acá, y ahora se hizo un aliviador para que en épocas de crecida también escurra o tenga más lugar para escurrir, porque si no acá obviamente terminaba saliendo del cauce del río. Acá hay otro puente, el aliviador se hizo, fíjense en amarillo, de un lado y del otro. Acá en el Puente Viejo se había hecho sobre un lado más grande. Y acá hay otro puente que es sobre una ruta nacional, la Ruta Nacional 8. Fíjense, ahí tenemos aliviadores en los puentes. Además, en esto naranja, se hizo una rectificación del cauce para que en época de crecida, antes el cauce original pasa por acá, fíjense, el celeste más fuerte. Y acá esta rectificación en época de crecida, para que no desborde y vaya a la planta urbana y no abandone el cauce del río, se amplió. Esto se hizo una berma, se llama en realidad, que solo se utiliza en la época de crecida, después sigue el cauce normal, para escurrir con mayor rapidez toda esta cantidad de agua. Y acá que tenemos las compuertas, eran una estructura metálica, que también era superficie en época de crecida que frenaba el escurrimiento normal. Entonces se reemplazó, está el proyecto, para reemplazarlo con unas compuertas de goma inflable que se rebatan totalmente, es decir, se desinfle, y en época de crecida, obviamente, y que pase con superficie libre. Es decir, antes había una compuerta acá, una estructura metálica con distintas puertas, que la estructura no dejaba de frenar, y ahora pasaría libre. Bueno, todo esto es un conjunto de obras que tienen la finalidad de sacar el agua lo más rápido posible de la planta urbana. Fíjense acá que cerca del río están las construcciones. Todo esto, todas estas obras confluyen luego de haber realizado un estudio hidrológico de toda la cuenca. Y en ese estudio se concluyó que era más fácil liberar o favorecer el escurrimiento del agua que de hacer otra obra de retención, por ejemplo. Sí puede ser complementaria, retener algo de agua aguas arriba, y que después cuando venga acá venga menos y escurra más rápido. Bueno, todo eso sale de saber cuál es la mejor decisión o qué conviene tomar como decisión, sale de los estudios. Por eso con datos es importante trabajar para poder tomar una mejor decisión. Infraestructura verde. Lo que decíamos, esto en Carmen de Patagones, al sur de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, viveros municipales, enriquecimiento de cultivos leñosos, cortinas, bordos, control de poda, plantación, planificación de nuevas urbanizaciones, entrega de ejemplares, cintas verdes. Bueno, como ven, por eso se llama verde, está muy ligado a la vegetación, a todo lo que sea cultivo, a todo lo que provenga del suelo, y sobre todo suelo absorbente, suelo donde ocurran procesos naturales, que se utilice el agua. Entonces también no es que toda esta zona escurre el agua, sino que se necesita para los procesos que ocurren ahí, ¿no es cierto? De plantación, de distintos cultivos. Y normalmente, o sea, esto además de retener agua en este caso, también tenemos algún producto con buena calidad orgánica y demás. Entonces es fundamental. Hay muchos que tienen son beneficios por partida doble. Seguimos con infraestructura verde, corredores verdes en avenidas, por ejemplo, ¿no? No solo terreno absorbente, sino también disminuyendo las olas de calor, las islas de calor, mejor dicho. Saneamiento hídrico con bioacumuladores, todo de manera orgánica, con descomposición orgánica también, para bajar la contaminación, en este caso, o sanear algún curso de agua o los desagües cloacales, por ejemplo, que sean tratamientos orgánicos. Recambio de árboles enfermos que puedan luego ocasionar alguna caída en una tormenta con vientos fuertes. Bueno, todo lo que tenga que ver con infraestructura natural, si se quiere, pero sobre todo tratamiento de vegetación o sea, vegetación que utilice el agua muchas veces, que
que sea para terreno absorbente, que sea para disminuir estas olas de calor. Luego tenemos adaptación basada en ecosistemas, que es algo parecido, pero ya es un ecosistema, no es solo la parte de vegetación. Fíjense, la adaptación basada en ecosistemas es para la inundación, o sea, es una buena medida para la inundación, para combatirla, la pérdida de biodiversidad, que también es muy común, degradación de suelos, todo lo que sean nutrientes del suelo, un suelo que sea empobrecido, y pérdida de ecosistemas nativos. Esto va muy ligado a la pérdida de biodiversidad. Entonces podemos crear corredores, por ejemplo. Corredores serían como una especie de avenida o una calle, pero de biodiversidad. O sea, no es una calle, sino me refiero a algo lineal, que es un corredor, por ejemplo, con especies nativas, y en ese de árboles, digo, ¿no? Y armando un corredor también se va a favorecer el desarrollo de la biodiversidad de aves, de distintos animales que usen ese corredor como ciudad propia de ellos, ¿no es cierto? También entre cursos de agua, conservación de cursos de aguas y sus márgenes, esto está muy ligado, o sea, muchas veces hay muchas especies de árboles que también son muy comunes en las márgenes de distintos cursos de agua. Generación, conservación de reservas naturales urbanas, esto es importante también, poder consolidar o determinar una reserva en una zona urbana. Fíjense que también es un aprovechamiento turístico, puede ser, también es un lugar de esparcimiento para la población, un espacio verde, entonces tiene muchos beneficios sociales y también naturales, y en este caso de lucha contra el cambio climático, de adaptación, de reducir la isla de calor. Conservación de banquinas, muchas veces tampoco se le da la importancia que pueden tener las banquinas, pero fíjense en las márgenes de una ruta nacional, una ruta provincial, todos los kilómetros que tenemos de banquina, y bueno, y poder hacer algo ahí, también basado en ecosistemas, es importante, tenemos una buena superficie. Albardones también, esto va ligado a la conservación de cursos de aguas y sus márgenes. Proyectos de conservación del suelo, cómo evitar la erosión, a veces por sequía o por deslaves. Bueno, o ven, por ejemplo, acá, evitar el suelo desnudo prolongado, o sea, en una época de sequía que se cause un daño, se erosione la capa superficial del suelo. Cortinas forestales también, que disminuyan el ruido, los contaminantes, el calor. Conservación de bosque nativo, algo que ya tengamos, algún bosque o algún monte con características nativas, que protegerlo o establecerlo, ya identificarlo. Bueno, como ven, esto basado en lo que sería la conservación de la naturaleza, ¿no es cierto? A escala urbana. Acá otras estrategias para sequías, puntualmente. Infraestructura de cosecha, construcción de aljibes para almacenar el agua, como les decíamos en los retardadores, que decíamos, por ejemplo, en planta urbana, que lo retardaban, era el agua pluvial retardaban para que no llegue toda junta porque tenían mucha, y acá no sería solo retardar, sino almacenarla para hacer algún uso luego, en este caso obviamente vinculado al sector productivo. Bueno, construcción de una planta de potabilización también para tener esa agua que se pueda consumir. Sistemas de captación de agua para el uso humano en los sistemas urbanos, ampliarlos. Muchas veces tenemos un único sistema de captación y si falla ese, estamos en problemas, nos quedamos sin abastecimiento de agua por determinados días, entonces poder tener dos opciones o que se vayan complementando y luego vayan todos juntos a la potabilización, pero donde falla un sistema tenemos el otro, o distintos pozos de captación. Eso es importante para disminuir la vulnerabilidad de la población, que en una época de alguna amenaza que ocurre, por lo menos los servicios básicos estén cubiertos, garantizarlo. Sistema de abastecimiento de agua en comunidades rurales, esto también va a algo parecido, pero orientado a la comunidad rural.
El riego por goteo, esto es quizás es algo caro de implementar, pero es muy importante la eficiencia que logra. Mucho del riego convencional, sobre todo en comunidades que sufren de sequías y de calores extremos, gran parte se evapotranspira o se desperdicia. Y bueno, el riego por goteo tiene una eficiencia altísima, por encima del 95%, entonces estamos desperdiciando muchísima menos agua que después nos va a hacer falta para otras actividades. Seguimos con sequías. Mejorar la calidad del agua también, esto nos va a hacer derrochar menos agua, desperdiciar menos agua porque es de una calidad mayor. También a la población justamente va a ser propensa, con una mala calidad de agua me refiero, a tener mayores enfermedades. Bueno, tener planes de contingencia para decir, bueno, cuando nos pase esto, ¿cómo actuamos? Cuando nos pase que no tengamos abastecimiento de agua, ¿cómo actuamos? ¿Qué lugares son prioritarios para atender? ¿Cómo tenemos que seguir actuando? Lo mismo, no solo con el agua, sino con distintos riesgos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en una ruta por un incendio en épocas de sequía que está afectada por el humo, puede ser, qué ruta alternativa tenemos, cómo actuamos en ese momento para prevenir algún accidente. Bueno, todas cuestiones que obviamente dependiendo del riesgo y las características del lugar, vieron que por ahí tenemos que tenerlas en cuenta porque cuando muchas veces ocurren ya es demasiado tarde y podríamos, si nos anticipábamos, podríamos evitar muchos impactos mayores. Amortización de pérdida de producción con una compra pública de granos, por ejemplo, para utilizarlo para distintas actividades públicas. Prohibición de barbechos prolongados, compra de granos y otros insumos destinados a la alimentación del ganado, o sea, para evitar el desperdicio. Acá se habla de la producción, pero también hay un tema interesante con el desperdicio de alimentos en el consumo humano. Entonces, bueno, cómo ver de aprovechar todo ese alimento que ya tuvo un proceso y obviamente si no sería una pérdida para quien la produjo. Para incendios, puntualmente, picadas contra fuegos, plan de manejo del fuego. Esto también, el plan de manejo del fuego sería como un plan integral que aborda todas las variables que puede tener una lucha contra el fuego, ¿no es cierto? Desde reducir la posibilidad de que ocurra hasta optimizar los recursos en el caso de tener que actuar contra ellos. Desmantelamiento de monocultivos, linderos a los cascos urbanos también. Bueno, como ven, son todas medidas para ir reduciendo que muchas veces no es necesario tampoco una gran inversión, se pueden ir implementando y van a ir reduciendo la posibilidad de impactos. Ordenamiento territorial o rural, o urbano-rural, esto es importantísimo también, algo hablábamos la semana pasada, que estaban avanzando en ese sentido. Poder determinar un ordenamiento y una planificación en el territorio es fundamental, definir los usos del suelo, qué se permite hacer en un determinado sitio y qué no, cómo, por ejemplo, las formas del uso, que sea hortícola, extensivo, intensivo, bueno, dependiendo del impacto que cause o la rotación de cultivos, todo eso se puede regular a través del ordenamiento territorial y son todas cuestiones que van a mejorar o van a disminuir, mejor dicho, el impacto que vamos a tener del cambio climático en el territorio. Regulación de aplicación de fitosanitarios o de agroquímicos, esto también para, dependiendo la zona, qué tan cercano esté a la planta urbana, a alguna escuela rural, o también a la calidad del suelo en ese sector, también qué tipo de fitosanitarios se pueden emplear y que no, en una regulación que pueda por lo menos legislar algo de eso. Regulación del manejo, perdón, de los cuerpos de agua lóticos, lo mismo, también poder regular este tipo de acciones. Ordenamiento urbano, esto es también importante,
específicamente en la planta urbana. Fíjense cómo queremos que vaya creciendo la ciudad, descentralizarlo, no sobrecargar un sector. Ustedes por ahí en comunidades pequeñas está bueno ya ir planificando y que después no ocurra lo que ya sucede en ciudades más grandes, que tienen muy sobrecargado el centro urbano, ¿no es cierto? Y después los servicios fallan en esa zona porque la demanda es muy grande, el tránsito se complica, por ejemplo, bueno, se saturan un montón de cuestiones por esta falta de planificación. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que la ciudad vaya creciendo de manera ordenada, de manera uniforme, que también a las nuevas zonas que se habiliten para nuevos loteos tengan todos los servicios, no sea una zona de riesgo? ¿Cómo podemos evitar eso? Muchas veces decimos, bueno, parece obvio, ¿no es cierto?, que no nos vayamos a vivir al sitio donde existe el riesgo y pasa, ¿no es cierto? No parece tan obvio, o a veces hay necesidades mayores que hace que distintas poblaciones se asienten ahí. Y bueno, con un código de ordenamiento urbano podemos anticiparnos de ese tipo de cosas. Relocalizar zonas o viviendas que están en zonas inundables a otros sitios. Crear zonas de interés social, de establecimiento de superficie verde en cada lote, por ejemplo. Bueno, todo eso lo podemos regular a través de un código de ordenamiento. Todo eso y más es sumamente importante, no solo para la lucha frente al cambio climático, sino para el urbanismo en sí. Lo que sea en salud, también cómo nos organizamos con cuadrillas para responder a zoonosis, por ejemplo. Un monitoreo constante de la calidad del agua, para ver la población vulnerable. Bueno, nosotros en la planilla que completamos la semana pasada, cómo vemos qué sector es más vulnerable que otro, entonces también empezamos a indagar, a ver cómo es el agua que están consumiendo, se puede hacer algo acá para reducir, porque encima si sufre algún riesgo, si tiene un impacto y la calidad del agua que tienen no es buena, es propenso a sufrir enfermedades, bueno, es todo, la gente de salud lo va a saber mucho mejor, es toda una suma de cosas que es un cóctel peligroso. Erradicación de basurales a cielo abierto, no solo por la contaminación ambiental en sí, sino también por la cuestión social, que muchas veces también se hace un desmanejo del predio. Generación de otros espacios en lugares que eran basurales, como eso es importante también, no solo ambientalmente, sino de manera social. Contribuye mucho poder darle un uso a una zona emblemáticamente contaminada, ¿no es cierto? Que siempre fue un foco, una imagen de contaminación, como poder darle otro uso y poder revertir esa imagen. Cuadrilla para control de vectores, esto va algo parecido a responder a zoonosis, pero bueno, puntualmente vectores de enfermedades. Campaña de prevención de enfermedades, plantas recuperadoras de RCU, separación en origen, residuos sólidos urbanos, perdón, RCU por las dudas. Separación en origen también, son todas cosas que van de la mano con la erradicación de basurales y generar otros espacios. Todas las acciones a lo largo de la gestión integral de residuos que se puede involucrar mucho a la población y que realmente se toma mucha conciencia y obviamente tiene un impacto sanitario enorme. Reforzar el sistema de salud pública para saber si en un momento crítico de una inundación, de una época de sequía, de una tormenta fuerte, si puede responder o no, prepararlo para que no colapse y podamos prevenirlo. Reducción de residuos va muy de la mano con la recuperación y la separación en origen. En fortalecimiento de economías locales, ya viendo un poco reducir la vulnerabilidad, hacer capacitaciones técnicas a la población, promover los mercados locales para favorecerla. Esto va muy de la mano, ahora vamos a ver, con soberanía alimentaria, o sea, cómo el productor local asegurarle la venta, si se quiere, o que va a poder vender su producto, y que la gente que lo compra, asegurarle que va a comprar un producto de buena calidad, seguramente un precio más bajo porque no hay intermediarios. Entonces, ¿cómo desde un gobierno local se puede favorecer esta comercialización de productos regionales, productos orgánicos, creación de empleos verdes? La red
ya tiene, por ejemplo, una página con empleos verdes donde simplemente se conecta alguien que está realizando una tarea de, por ejemplo, eficiencia energética y otra persona que quiere comprar ese producto o servicio. Por ejemplo, un arquitecto que hace viviendas sustentables. Y por otro lado, una persona que quiere hacer una vivienda sustentable y no sabe qué arquitecto lo realiza. Bueno, esa es la página de empleos verdes, por ejemplo, de la red y de muchas otras asociaciones que también lo están haciendo, es vincular, hacer ese vínculo. O puede ser venta de productos orgánicos y otro que lo quiera comprar. Bueno, cómo en ese concepto achicar las distancias y vincular estas dos personas. Microcréditos, o sea, pequeños créditos para fortalecer este tipo de alianzas, por ejemplo. Finanzas solidarias, monedas locales para generar red de consumo local, también alguna especie de moneda local que pueda para determinados productos y de esa manera favorecer también el mercado interno. Un banco de donaciones, una aplicación para el consumo barrial, para poder identificar. Todo esto es para cortar, ¿no es cierto?, vínculos orientado al fortalecimiento de la economía local, ¿no? Micro. Como decíamos, soberanía alimentaria, realizar capacitaciones a pequeños productores, realizar invernaderos o invernáculos, suministrar insumos, maquinaria y tierra para que esa gente que está labrando la tierra pueda por lo menos comenzar. Esto también tiene mucho de inclusión social, de poder también dar una solución a la problemática social. Sistemas de silvopastoriles, también, o sea, cómo producir en general el producto o el alimento que se consume regionalmente. Tener, por ejemplo, la soberanía alimentaria hace mucho hincapié en el agregado de valor en origen, no simplemente cultivar un cereal, una semilla y listo y venderlo, sino darle valor, poder capitalizarlo ahí y también que se consuma en la localidad. Que, bueno, esto va de la mano, la comercialización de estos productos, que sea un mercado, por lo menos el mercado asegurado lo tenga en la cercanía, ¿no es cierto? Y después, bueno, que se pueda expandir, pero al menos asegurar eso para el productor y fomentar este tipo de producción. Implementación de prácticas conservacionistas del suelo. Bueno, todas estas prácticas son amigables, si se quiere, con el suelo, el balance de nutrientes, también el agua que reciben, el riego, se hace mucho compostaje para recuperar nutrientes de manera natural y tampoco contaminar cursos de agua con, por ejemplo, los purines de algún animal que tengamos. Bueno, la rotación de cultivos, todas prácticas que permitan también que el suelo no se degrade y se haga todo de manera natural. Acceso a vivienda, esto también va vinculado a la reducción de vulnerabilidad, planes de acceso a vivienda o a tierras. Generar un banco de tierras, eso es importante, se llama banco de tierras, pero en realidad es un área o un área que ya exista al menos, que pueda tener un inventario o identificada lugares de tierra fiscal o no, pero que puedan llegar a ser urbanizados en el corto plazo o que se puedan dividir, por ejemplo. Realizar mejoras habitacionales en edificios ya existentes. Regularizar dominialmente, esto es muy común en toda la nación, les diría, en todo el territorio argentino, que se hayan hecho muchos planes provinciales, municipales o nacionales y que aún la regularización dominial no esté bien, o en asentamientos, por ejemplo, informales que ya son de vieja data y al menos hacer una regularización y determinar las parcelas, eso es importante. Relocalizar viviendas con riesgo hídrico, que vemos que por más que hagamos alguna mejora habitacional, igualmente se va a seguir inundando. Por ejemplo, bueno, a ver, pensar en una relocalización en otro sitio que no sea inundable. Poder generar alguna inmobiliaria social, ¿no es cierto?, que con este eje de reducir vulnerabilidades.
acceso a servicios públicos, lo que decíamos, que cada lote tenga un equipamiento, o que cada barrio un equipamiento comunitario, que cuente con el servicio de gas, cloacas, agua potable o sistemas de tratamiento in situ ahí, pero que sean ambientalmente sostenibles. Por ejemplo, en cloacas que haya algún biodigestor, o el determinar cada cuánto hay un pozo negro, por ejemplo, entonces que se evite la contaminación y la sobrecarga de nutrientes. Arreglo de calles, que los lugares nuevos hacia donde vamos a disminuir los riesgos, bueno, esos lugares tienen que contar con estos servicios, porque no solo que son básicos para mejorar la calidad de vida en general, sino para reducir las vulnerabilidades ante este tipo de amenazas. Participación ciudadana, esto lo decimos siempre, es importante que la ciudadanía se involucre, colabore y lo tome como suyo, ¿no es cierto? Esto es importante también para que sea sostenible en el tiempo y trascienda a cualquier color político, y que sea una política pública y de la localidad, ¿no es cierto? Acá tenemos algunos ejemplos de armar un presupuesto participativo, promoción de creación de comisiones, de comité de cuenca, esto entre distintos municipios. Bueno, monitoreo ciudadano. En la localidad de San Antonio de Areco, por ejemplo, vieron que habíamos visto que tenían un sistema de alerta temprana. También la población que es rural, por ejemplo, se le da desde el municipio un pluviómetro para que realice su medición en el lugar donde se encuentra y pueda aportar también. Entonces, mientras mayor calidad de datos tenemos y cantidad, mejor decisión o mejor panorama de la situación tenemos. Involucrar universidades o establecimientos educativos cercanos siempre también le da cierta jerarquía a nivel social, ¿no es cierto? Bueno, capacitaciones, esto también en general, hacer difusiones a través de redes sociales, folletería, radio o televisión municipal. Todos tenemos una radio local y que es muy típica de escuchar. Realizar distintos eventos que sean también participativos, que la sociedad se acerque, que puedan capacitarse. La transparencia parece que no, pero es muy importante. Mucha gente no quiere ir a preguntar muchas veces alguna cuestión en particular, pero sí a través de internet muchas veces se indaga y como decimos nosotros, se chusmea a ver qué datos o qué información se puede sacar. Y bueno, muchas municipalidades, muchos municipios, quizás Rosario es un ejemplo, pero es una ciudad más grande, pero poner sus datos, volcarlos de manera pública y que cada persona pueda acceder, eso le da transparencia. O incluso la que no accede, pero sabe que está ahí, bueno, ya esa transparencia está muy bien vista. Y bueno, y acá tenemos también como una tabla, como no podía ser de otra manera, con las amenazas relacionadas, con las amenazas que tenemos relacionadas con el clima, qué sector se beneficiaría con determinada acción y qué contempla esa acción, cuál es el objetivo, dónde se va a realizar, qué organismo se va a encargar o qué área se va a encargar de realizarla, también cuál es la fuente de financiamiento, qué costo tiene. Esto es más que nada para estructurar las acciones que vamos a realizar y tener una especie de guía y camino hacia dónde ir apuntando, con qué organizaciones nos vamos a vincular, cuál es la fuente de datos para ir comprobando si el proyecto se realiza o no, qué duración tiene. Bueno, así con cada acción. Las tablas a veces son medias engorrosas, pero nos sirven mucho para estructurarnos, ¿no es cierto? Y poder orientarnos y tenerlo de manera escrita. Ahora, yo les había dicho que tomen nota. Ahora les pregunto, de estas acciones, al menos que vimos, ¿cuáles creen que se pueden replicar o se pueden aplicar en su municipio o algo similar, no en una escala obviamente o más chica, más grande, dependiendo el tema,
pero ¿cuáles creen ustedes que pueden aplicar para ustedes, de acuerdo a los riesgos, a las amenazas que tienen en cada municipio? ¿Les interesó alguna? Franco, Sí, acá va a hablar el secretario general. Nosotros sí estuvimos tomando nota. excelente. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo va? Hola, Franco. ¿Qué tal? Los escucho. Tenemos ¿Quieren silenciar la otra compu? Porque los escucho duplicados. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, Franco, te decía, ahí estuvimos tomando nota con los chicos y hay algunas de las políticas de acción que la municipalidad de Perdón, Morón ha los escucho tomado. de nuevo duplicados. En la otra compu quieren la salida de audio, si quieren bajen, y porque se les repite a ustedes. ¿Me escuchas bien, Franco? Sí, lo que pasa es que escucho por duplicado. A ver ahora. Sí. Ahora vamos a cerrar una compu. Ahí está, excelente. ¿Hola? Ahora sí. Hola, sí. Bueno, ahí cerramos uno. Un momentito, por favor. Franco, ¿me escuchas ahora? Sí. Bueno, te decíamos que de algunas de las políticas que hemos visto en la presentación, la Municipalidad de Toloma está trabajando en cierta medida de manera precaria en algunas y en otras ya hace un tiempo. Bien. Como ser, ¿para dónde empecé? Como ser en el caso de los estudios hidráulicos, la municipalidad hace un testeo, monitoreo de la calidad del agua de manera mensual con un doctor, no recuerdo el nombre, doctor Manera, que nos hacen el análisis del agua potable que consume la gente del pueblo. Perfecto. Eso, o sea, del agua que consume la población urbana. No es que no escucho bien. El agua urbana, ¿no es cierto?, de la ciudad. Claro. El pueblo se abastece de una planta potabilizadora a través de un pozo. El agua se bombea a una cisterna y ahí se realiza la clorinación del agua y se distribuye a todo el pueblo. Entonces el doctor toma una muestra mensual y hace el análisis correspondiente. Bien, o sea, tienen, por eso, sí, también eso yo me olvidé de decirles, muchas de las acciones, quizás algunas las están haciendo sin saber que también es una acción de adaptación al cambio climático. Sí, a veces, o sea, quizás falte infraestructura para que el trabajo sea más efectivo también, para que se pueda hacer de una mejor manera, pero creo que bastante bien se está manejando ese tema. Perfecto. ¿Es el único pozo de captación que tienen? Por el momento sí, y como te había comentado el viernes pasado, hay una obra que se realizó a 7 kilómetros de la zona urbana, Sí. donde hay una planta de captación de agua, pero todavía no está funcionando. Con ese, o sea, la idea es ir completando, complementando entre esa planta que está a 7 kilómetros y la que tienen ustedes. O Claro, donde entre, para poder claro, o suplir donde entre en las necesidades de funcionamiento la uno, población que va en aumento. claro. Donde entre en funcionamiento uno, el otro va a seguir estando, no es que es un reemplazo, Sí, sino un refuerzo. las dos. Bien. Exacto. Se suman las dos. ¿Y el pozo que tienen actualmente, tienen alguna posibilidad de que deje de funcionar por la infraestructura? ¿Cómo se encuentra? ¿Me puedes repetir, Franco? Claro, o sea, el pozo que tienen actualmente ¿suele quedar fuera de servicio, de funcionamiento, o es fiable? O sea, tienen... En realidad es una buena fuente de agua
de acuerdo a los estudios que nos hizo el doctor Manera, es una calidad de agua bastante buena. Tiene índices de agua muy pura. Bien, y ese pozo, Entonces, hoy por hoy, bombea la suficiente agua para la población que existe, ¿no? sí, hasta el momento sí, en el verano a veces tenemos problemas por la cantidad de demanda. Claro, Pero como claro, te digo, la perfecto. población está creciendo bastante y bueno, las necesidades son otras. Perfecto. Bien, Bueno, también tomé nota sobre centros evacuados. En realidad no hemos trabajado en nada de eso, solamente está pendiente, digamos, crear a través de Defensa Civil un espacio para que podamos equipar para alguna necesidad que esté relacionada a alguna catástrofe natural o de cualquier tipo para poder atender a la gente que tenga que refugiarse. Pero me pareció súper interesante poder implementarlo, pero hace falta bastantes recursos. En este momento no los tenemos. claro, pero por ejemplo, en el centro de evacuados, en San Antonio de Areco, ahí, que mencionábamos el ejemplo, ahí se está acoplando, puede ser, Ay, no escucho bien. lo silencio un cachito porque estaba como habiendo rebote. No, les digo, en el centro de evacuados, por ejemplo, no es necesario construir un nuevo lugar. Muchas veces en la emergencia hay lugares que dejan de funcionar. Por ejemplo, en San Antonio de Areco, que ahí tenían el plan con el sistema de alerta temprana, hay un gimnasio municipal de deportes que obviamente en una situación de inundación deja de funcionar, o sea, deja de recibir gente, deja de tener su situación habitual. Entonces se coordina, eso es lo importante, tener la coordinación, tener aceitado, que donde ya desbordó 10 centímetros, por ejemplo, ya el gimnasio suspenda sus clases. Y ya cuando desborda 1 metro el río, ya prepare la cocina, un ejemplo, ¿no? Entonces ya se tiene aceitado, no es necesario un nuevo espacio, también las escuelas pueden funcionar porque muchas veces en una emergencia se suspenden las clases, eso lo tienen que ir viendo ustedes, a ver qué lugar creen que pueda funcionar, pero los espacios muchas veces se tienen que articular porque todos los recursos desde el municipio es difícil que surjan. Pero eso está bueno como para irlo coordinando, decir, bueno, en esta situación, o por ejemplo ahora en el marco de la pandemia, que además de un riesgo natural podemos llegar a necesitar un centro evacuado con distanciamiento social, entonces quizá precisamos 2 o 3 espacios. Bueno, eso también es importante ir involucrando a la población o a distintas organizaciones que puedan participar y colaborar, eso es fundamental. Y les quería preguntar, que acá Emma también les consultó por el chat, ¿qué eventos tienen en Villa Tulumba que puedan ocasionar que ustedes necesiten un centro evacuado? Puntualmente, ¿por qué amenazas? Ahora está, acá con Cari. No, Tienen el micrófono desactivado. Franco, bueno, los eventos que pueden surgir son, hace 2 días hemos tenido un incendio en la zona rural, que bueno, gracias a Dios no ha tenido víctimas humanas ni animales, solamente pérdidas, digamos, de la forestación natural. Tenemos un arroyo que históricamente ha crecido bastante en algunas situaciones, en algunas ocasiones, perdón, pero no ha llegado a ser una catástrofe. En sí, digamos, acá es una zona muy seca y estamos sufriendo, vale la redundancia, una sequía bastante importante. Por eso es que tomamos nota también de la implementación del abastecimiento a zonas rurales. Nosotros lo estamos implementando debido a esta situación particular, la gran sequía, con un camión cisterna que tiene capacidad de 8.000 litros. Llevamos agua a las zonas rurales, aunque el camión, bueno, tiene sus años, es un camión nuevo,
pero bueno, está en constante, digamos, reparación y lo tenemos en condiciones para poder realizar este servicio. Perfecto. Bien, bien. ¿Eso en épocas de alguna amenaza o lo hacen cotidianamente? No, constantemente, porque las napas han bajado considerablemente los Claro, últimos años y gente que se abastecía de pozos en la zona, en algunos lugares ya no tienen agua. Y también, como comentaba la clase anterior, es para mejorar la calidad de vida de ellos porque en el campo no tienen sistema de clorinación. Entonces nosotros les llevamos el agua potable para que la puedan consumir. claro, claro. Y en el caso de los incendios que mencionabas, que el otro día también nos mandaron un video en el grupo de incendios en zona rural, ¿ahí también puede haber algún evacuado? Sí, sí, bueno, por suerte no hubo. Sí, hay viviendas, gracias a Dios, el fuego no llegó hasta las viviendas rurales. Claro. Pero Pero sí, puede, bueno, en en este algún momento momento, puede ocurrir eso. sí, bueno, en este momento, si llegase a ocurrir una situación de esa índole, tenemos la hostería municipal en la que estamos ahora reunidos, que podría funcionar como centro de evacuados porque no está funcionando el hospedaje por el tema del aislamiento social y preventivo. Entonces, Claro. tenemos dispuesto este lugar para ciertas situaciones como de este tipo. Bien, en las planillas que nos mandaron yo también vi que ustedes calificaron de impacto medio a las noches tropicales. Sí, 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 porque las noches son muy calurosas acá, entonces vimos que sí va creciendo la temperatura con el pasar de los años. Claro. Y eso que les trae, por ejemplo, problemas de consumo eléctrico. Eléctrico y también el consumo de agua, porque se consume más agua, te quieres bañar más veces y bueno, también en verano acá colapsa porque tenemos muchos veraneantes que vienen de otros lados, entonces la población crece en esa época de verano. Claro. Entonces está apuntado por ahí al consumo eléctrico para refrigeración, sea un ventilador, Sí, un aire acondicionado, y el consumo de se agua. corta O sí, sea, sí. podríamos decir que el agua, la falta de agua o el acceso al agua es un problema medio que ataca varias, o es atacado por varias amenazas, las noches tropicales, la sequía. Sí, sí, Quizás sí. se podría considerar como uno de los riesgos más altos, el acceso al agua. Sí. Sí. Franco, Perfecto. ¿sabes? Quería agregar que lo anoté también, que hemos realizado una planta de potabilización en la zona rural sur, por decirlo de alguna manera, para ubicarnos en sentido de la zona urbana. Y esa planta de potabilización está sirviendo digamos, a la gente de esa zona. Pero bueno, está la planta, potabiliza el agua, pero no tenemos sistema de distribución. Claro, Hemos hecho con un gran esfuerzo, hemos hecho en un curso de agua, que bueno, le estudió un ingeniero de la manera correspondiente, realizamos la planta potabilizadora, pero bueno, el sistema de distribución se hace a través de un camión cisterna, no tenemos, claro. digamos, la ¿Tienen para distribución. planificado realizar algún Sí, sistema de distribución? ¿Hicieron algún es- proyecto, algo de eso? ¿O está en la idea? sí, hemos proyectado hacerlo, pero bueno, no contamos con los recursos para hacerlo. Está en Claro, proyección, está la idea de hacerlo porque, bueno, en la planta potabilizadora está cerca de varias casas rurales. Hay como una concentración de la perfecto. Bueno, no, población pero ahí. puede ser una acción a implementar, realizar ese sistema de distribución. Por lo menos tener una medición de cuánto saldría, un cómputo y un presupuesto, y quizás este plan pueda llegar a servir para realizar la acción, un ejemplo. Estaría, Sí, sería algo muy eso bueno estaría interesante. exacto, sería algo magnífico
para la La población planta hoy rural está tener. potabilizando, o sea, está funcionando la potabilización. Sí, sí, Bien. sí, inclusive, digamos, esa toma de agua también está pensada para, bueno, para cuando haya alguna situación especial como incendios, que los camiones, digamos, de bomberos, los camiones cisterna pueden abastecerse desde ahí para poder combatir el fuego. Ahí tiene un pozo propio, o sea, aparte. Un pozo de Claro, captación aparte. exacto, sí, sí, sí. Y, o sea, serían entre el que tienen ahora, el que está a 7 kilómetros y este, ¿serían 3 o es el mismo que está a 7 kilómetros? No, no, son 3 exactamente, 3. Perfecto. De la que estoy hablando ahora está en una población rural que se llama Ojo de Agua. Ojo de agua, perfecto. Bueno, Eh, la obra de captación que todavía está en proceso, que es Río de Fierro, perdón, es el lugar, Paraje Río de Fierro, y el pozo principal del que nos abastecemos actualmente está en el ejido municipal. claro, perfecto. Bien, bueno, o sea, por ahí pudiendo vincular los 3 sistemas de captación y sobre todo si se puede hacer un sistema de distribución, gran parte de la problemática principal quizás estaría siendo atacada, o sea, sería, Sí. y si se pueden vincular, terminar esa obra nueva de Río de Fierro y poder vincular con este sistema de distribución, creo que sería importantísimo. Totalmente, totalmente. Estamos Bien. trabajando en eso. ¿Y algún otro riesgo que ustedes consideren así importante? ¿Alguna otra amenaza en realidad? Yo ahí estuve viendo que ustedes ponían como bajo muchas de, por ejemplo, la infestación de insectos o las enfermedades. Bueno, ahí también está, enfermedades transmitidas por agua, también se mejoraría con esto, ¿no es cierto? Con la calidad del agua. Claro, sí. Bien, y la También, variación de temperaturas medias, las máximas y mínimas, ustedes pusieron impacto bajo. Pero bueno, lo que harían esa variación de temperaturas también sería incrementar los problemas de sequía o de desabastecimiento del agua. Yo, por lo menos desde acá, por lo que ustedes me cuentan, veo el tema del agua, del abastecimiento del agua como medio central en Tulumba. Sí, totalmente. sí, 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 totalmente, Perfecto. dependemos de eso. La última pregunta, de acuerdo a las planillas, yo vi que en vulnerabilidad ustedes completaron perfecto el ítem 1, pero pusieron toda la localidad. ¿Habrá posibilidad de hacer una división en esa, no sé si me explico? Nosotros Sí, habíamos en puesto por realidad, barrios. Sí, sí. Lo que pasa es que en realidad Tulumba es una localidad muy chica, entonces no hay un sector que esté diferenciado del otro, es como que está todo distribuido muy, muy homogéneo, entonces no es que tenemos un barrio que sea más vulnerable que el otro. Por eso claro. lo hicimos a todo como una localidad, la localidad en sí, un total. Bien, bien. No, porque por ahí sí, por más, o sea, yo los entiendo, por ahí sí o sea, ustedes ven que no vale la pena hacer una división, no podría hacerse una división, por lo menos en 3, aunque sea, o en 3 sectores, no, o es, ¿cómo lo ven? Sí, Yo sí, porque lo por ahí podríamos hacer. al mejorar la vulnerabilidad, o sea, mejora el dato después para hacer una Sí. diferenciación. Quizás son bastante parecidos, pero o la densidad de población o el acceso a servicios, se puede llegar a... Bueno, sí, lo podemos Si se hacer puede, para la próxima clase. mejor, claro. Aunque sea porque mientras más lo podamos dividir, después lo vamos a ver en un planito, para que no nos quede todo igual, por ahí podemos hacer alguna diferencia. Si se puede, sería Sí, espectacular. sí, lo Genial. podemos hacer para la próxima. En Perfecto. realidad, Yo igual, cuando la hicimos la planilla, nos planteamos eso y como que todos estuvimos de acuerdo en que era como lo mismo hacerlo, pero sí, lo hacemos, claro, no, seguramente bueno, por alguna eso, si ustedes diferencia podemos encontrar. eso después ahora después cualquier cosa yo lo hablo con Emma y el equipo de la red, pero creo que me van a decir eso, si se puede detallar un poco más, o sea, diferenciar entre sectores, mejor, y si no, bueno, si ustedes ven que coinciden todos que tienen las mismas, todo ese apartado, lo vemos, no hay problema, no es Sí, que... lo hacemos
sea más completo, lo hacemos en la Excelente. semana. Perfecto. Bueno, ahora les voy a consultar a la gente de Las Breñas. ¿Qué medidas que hayan visto creen que se pueden tomar, los ayudaría o que ya están realizando algo similar? No sé si me escuchan. Sí, por ahí la conexión no es muy buena la que yo tengo. Bien, pero ¿me escuchás bien, Silvana? Zona rural con los... Sí, Silvana, te escuchamos. Ah, bien. Acá se estuvo trabajando años anteriores con los reservorios de agua por la temática que tenemos el evento 9 de julio. Te escuchamos Eso medio fue, cortado. se hicieron, sí, tengo muy mala conexión. Bien. Algo me decías del reservorio de agua en zona rural, ¿puede ser? Sí, justamente que acá se estuvo trabajando con este programa de Euroclima y juntamente con la gente de INTA, de Las Breñas, en el tema de reservorios de agua en la zona rural, sobre todo en la zona oeste de nuestra ciudad. Nosotros tenemos zona de mucho problema de sequía en la zona rural y el consumo de agua es de la población rural de agua subterránea sin ningún tipo de potabilización y demás. Bueno, esto sirvió para que se comience a trabajar con los aljibes, que fue un poco lo que se estuvo trabajando. Pero a su vez nosotros tenemos en los últimos años también problemas graves de inundaciones, porque nuestra localidad de verdad que no estaba preparada, no está preparada para las grandes lluvias que hay últimamente, ¿no? Así que, bueno, acá muchas de las cosas que planteaste son cosas que están por hacer y obviamente que siempre pasa por un factor económico o la mayor parte por el factor económico que no se están realizando, ¿no? Claro. ¿Las inundaciones son por desborde de algún arroyo, algún río, o por precipitaciones intensas y que no da abasto para evacuar? No, arroyo nada. Nosotros lo más cerca que tenemos son a casi 250 kilómetros un río. No tenemos arroyo, no tenemos río, no tenemos nada. Acá es por Claro. precipitación el tema. O sea, es una precipitación muy intensa que no da abasto evacuar y ingresa a los domicilios, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Porque no tenemos un sistema de desagüe dentro de la ciudad que, obviamente, a su vez, tenemos que viene de la zona rural, que tiene por un cauce natural caída hacia la ciudad, hacia la zona, un sector de la ciudad, y eso también, cuando son abundantes las lluvias en zona rural, viene avanzando y, bueno, se inunda gran parte de nuestra ciudad o barrios de la ciudad. Claro. Entonces, no solo la zona urbana o de la ciudad, sino también los canales que hay que hacer para desviar ese cauce natural que tiene el agua cuando hay grandes precipitaciones en la zona rural. Perfecto. Y vos me decías algunas de las acciones se están por hacer, o sea, están preparando algo. Respecto a esto de las inundaciones por precipitaciones, ¿qué serían esas acciones por hacer? ¿Son estos canales? ¿Hay idea de hacer algún proyecto de desagües en la planta urbana? Hola, Sí, hola. obviamente. Ahí Hola. te va a comunicar la arquitecta que está trabajando en eso. Perfecto. ¿Cómo estás, Karina? Buenos días, chicos. Arranqué muy tarde porque andábamos con un tema con la prensa y el tema de los residuos, digamos, los basurales clandestinos, y me enganché recién a las 9:30. Pero No hay desde ahí problema. estoy siguiendo. En el tema de la evacuación de agua por inundación,
El pueblo no tiene problemas. El problema fue que los canales que corresponden a la Administración Provincial del Agua están tapados. El año pasado, con la primera inundación, o sea, el 2019, llovieron 2.000 milímetros en 4 meses. Y este año llovieron en 4 meses. Y en la zona rural fue bastante más, y eso fue lo que llegó al pueblo, atravesando los campos, nos atravesó la ciudad, y bueno, a partir de eso se empezaron a limpiar los canales, más que nada en la zona rural, ¿no? Porque en la ciudad, te digo, están funcionando, porque Claro. en la última lluvia, que fue 200 en 45 minutos, que fue en febrero, el 14 de febrero, en la ciudad tuvimos lo que es el centro, ¿no? Que tenemos problemas de evacuación, se solucionó Sí. inmediatamente porque se estuvieron limpiando y haciendo las obras que había que hacer. El tema fue en los barrios que están más alejados o que están sobre los canales privadores y la zona rural propiamente dicha. Son 3 barrios, 4 afectados, más la zona rural. Bueno, el problema acá es, APA está trabajando, pero se puso a trabajar el año pasado después de la inundación y después de 15 años que no se había hecho nada. Porque el agua, este agua que nos llueve, tiene que llegar al Paraná, ¿se entiende? Hay un trabajo que se hizo hace 20 años, 20 y algo. Ese trabajo, o sea, faltan un tramo entre sería llegando, son 40 kilómetros para llegar al Paraná, que es justo en el límite entre Chaco y Santa Fe, y bueno, y es una cuestión ya que no quiero que venga el agua para mí, no quiero que me venga el agua para mí, y una pelea de gobiernos, y sin resolver, y los que estamos pagando las consecuencias somos nosotros, por supuesto, todo el sudoeste del Chaco y la parte de Santiago que le toca. Pero ahora se están haciendo obras. Obvio que es un montón de guita que la mayoría de los municipios no puede absorber esos gastos, y la Administración Provincial del Agua es un ente bastante mal administrado. Ahora se están acomodando un poco, pero en general son muchos años de desidia. Más que nada es eso, la inundación en el sudoeste es desidia del gobierno, no de los pueblos ni de la gente. Colabora la gente ensuciando canales, pero es parte y parte. Bien, y estos canales, o sea, terminan desagotando en el Paraná, o sea, por escorrentía. Estamos a 300 kilómetros, ¿eh? Claro, o sea, se hace el canal, y desde que está el canal hasta el Paraná, ¿qué hay? ¿Todo zona rural? ¿Hay alguna otra localidad? Tenemos varias ciudades, va cruzando, es un canal, el que nos toca a nosotros en nuestro departamento es el canal de Pampa del Cielo, se llama, que va atravesando nuestro departamento, Santa Cecilia, San Bernardo, hasta que llega al sector de Gato Colorado, el paralelo, y bueno, Claro. de ahí hay un derivador que está en los bajos submeridionales, así se llama toda esa zona que está en el límite entre Chaco y Santa Fe, que eso es por ahí debería irse el agua al Paraná, pero bueno, las obras son muy lerdas, se dejaron abandonadas por mucho tiempo, en lugares donde había un cauce de agua y árboles, y bueno, se está haciendo la limpieza, pero hace un año que estamos con este tema, pero va lerdo. Claro. Y o sea, el régimen de lluvia, la cantidad de lluvia que viene cayendo ahora con los últimos 10 años, por ejemplo, ¿aumentó? ¿Es la misma? ¿Eso también influye? Los últimos 10 años fueron el evento del año pasado, ya había sucedido en el 2016, pero no tan agresiva, no llovió tanto. Cada tanto nos pega una paliza, vamos a ser claro, ¿no? Claro, por ahí lo que cambió también es que cae todo medio junto, o sea, o los periodos en los que cae. Ayuda la cantidad la poca cantidad de bosque nativo que quedó. El bosque nativo que hay ya tiene más de 100 años, el árbol no cumple ninguna función, ya no absorbe dióxido de carbono, termina siendo leña porque se secan. Y lo que más se reproduce es el Tuscal, el Monte Bajito,
entonces tampoco absorbe mucha cantidad de agua porque son ramitas y, o sea, acá es, digamos, para el pueblo la culpa es del agricultor, para el agricultor somos los roñosos que vivimos en el pueblo, y después está el gobierno que tiene que escuchar a los dos, tanto ya sea el administrador de turno que tenemos en la MUNI o el gobernador de turno. Pero bueno, faltan obras, eso es evidente, faltan obras. Pero, ¿a dónde? Lo importante acá, yo no sé si vamos para ese lado de lo que estamos charlando, pero sí, falta gestión con Nación para solucionar definitivamente ese problema, porque son cientos de kilómetros cuadrados, miles, que estamos afectados cada vez que llueve más de 300 o 400 en una horita, dos, que están pasando esos episodios. Y creo que llegó para quedarse. Nosotros acá en el pueblo estamos preparados. El problema es que se nos vaya el agua una vez que salió del pueblo, porque si no, nosotros podemos hacer alcantarillas, canales, acomodar toda la planta urbana, pero ¿a dónde va? ¿Se entiende? Sí, 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 totalmente. ¿Y alguna otra amenaza que tengan, además de estas precipitaciones intensas, relacionadas a temperaturas extremas, por ejemplo, o noches tropicales, olas de calor? Vivimos en el Chaco, 50 la sombra. Sí, tenemos exceso de temperatura, sí, obvio, pero ¿afecta en qué sentido? No, digo, por ejemplo, porque lo pueden tener esas temperaturas extremas, pero no sé, eso les provoca cortes de luz, de energía eléctrica, Este es otro o tema. como al municipio, por ejemplo, de Tulumba, que también afectaba el consumo de agua, o ustedes eso lo tienen organizado. Acá la empresa de energía eléctrica es provincial, también, o sea, es bastante deficitario el servicio, si bien no está funcionando como hace unos años, se están mejorando muy de a poquito, pero bueno, los cortes, había veranos que teníamos prácticamente 2 o 3 horas por día de cortes. Claro. Y ahora ya se programan los cortes para hacer trabajos y está un poquito mejor. Por ahí no falta un viento norte o un viento sur que rompe todo, por supuesto, pero eso en cualquier ciudad del país pasa. Los eventos extremos no están, generalmente en los pueblos y en las provincias como la nuestra, los eventos extremos no sé la palabra, no estamos preparados para los eventos extremos, estamos laburando, digamos, nos marca la agenda, el tiempo nos marca la agenda la gente, porque no somos previsores, a ver, esa es la palabra, no hay una previsión de los daños que pueden pasar, sí. De hecho, ahora se está prendiendo fuego un montón de campos por la sequía. Claro. No, eso pasa en toda la Argentina, te diría, y en toda Latinoamérica. Por eso estos planes son de utilidad justamente para tratar de anticiparnos y también ver no solo lo que pasa ahora, sino lo que nos puede llegar a pasar, cómo se van a ir acentuando estos fenómenos y demás. Así que no te preocupes, que es de toda la región, no simplemente de los municipios de ustedes. Bueno, acá es bastante más triste también. Ojalá este municipio estuviera en Córdoba, pero no, está en el Chaco. No, obvio, lo entiendo las diferencias que puede haber. Respecto a las planillas, algo me había dicho Silvana, de que habían avanzado, después, bueno, hablamos. Empezamos, pero hay cositas para ajustar. Perfecto, bueno, eso cualquier cosa lo vamos viendo en el grupo de WhatsApp. Sí, por supuesto. Les quería pedir si podemos sumar, no me maten, para la semana que viene, es algo simple, un planito, si lo tienen, aunque sea así en papel y ustedes arriba, indicar más o menos por dónde, o las amenazas sobre todo, ¿no es cierto? Para los dos municipios, en un planito de la planta urbana o si tienen de la planta rural, indicar las amenazas, por ejemplo, los sectores que más se inundan. Ustedes me decían también que había un sector
que era, incluso padecía antes la inundación que el centro urbano. Bueno, ese tipo de cosas, tanto Perfecto. de las amenazas por inundación o sequía. Bueno, la sequía va a ser más uniforme, ¿no es cierto? Pero sobre todo por inundación, y a ver, por ejemplo, también en el abastecimiento de agua, cuáles son los sectores más críticos. Aunque sea así, en una hoja ustedes lo marcan y me sacan una foto y me lo mandan por WhatsApp. Dale. ¿Les Bien, parece? sí, no hay Para problema. la semana que viene. Sí, no hay Y problema. cualquier cosa, obviamente nos van consultando por WhatsApp, o cualquier duda. Lo mismo en la planilla, si también les surge una duda o necesitan avanzar con algo, me avisan a mí, y si yo no les puedo resolver la duda, lo hablamos con el equipo también de la red para ir avanzando en esto. Pero creo que van muy bien los dos municipios, obviamente con distintas problemáticas que volcar, pero eso es lo interesante también, ver cómo es particular para cada uno. Perfecto. Sí, perfecto. Bien, ¿alguien quería agregar algo más? ¿Alguna duda? Para que no se nos vaya el tiempo, pero no sé si quedó algo que consultar. No, por lo menos nosotros no. Perfecto, bueno, nos vemos la semana que viene, ¿les parece? Y vamos avanzando por WhatsApp con estas cosas. Dale. Bien, Hasta bueno, la semana muchas que gracias viene, nuevamente gente. por tomarse el tiempo y estar, que hoy se extendió un poquito más. Y bueno, muchas gracias, en serio. Nos vemos entonces por WhatsApp y la próxima semana. Buen fin de semana. Dale. Gracias igualmente. Chao, buen fin de semana. Chao, chicos. Nos vemos.